Bienvenidos chicos y chicas a la sesión 9, Cálculo Diferencial Integral, taller 16. Entonces, em, nosotros hemos estudiado a lo largo de nuestra vida matemática eh, la función lineal y la función cuadrática, ¿verdad? Estas son las dos funciones más nobles que existen. Sin embargo, uno es consciente, mientras va subiendo escalones de matemática, que existen más funciones sobre estas. Entonces lo interesante es, porque no sé si se acuerdan cuando usted decía, Mae, en esta vara yo tengo que ver dominio. Bueno, en las dos tengo que ver dominio. Tengo que ver ámbito. Aquí tengo que ver monotonía, ¿verdad? Aquí también podría haber incluso signo de la función. No sé si se acuerdan que era signo cuando era mayor o cuando era menor. Y aquí es añádale todo eso y también añádale concavidad. Ah, bueno, y me faltó también intersección con los ejes, ¿verdad? Intersección con los ejes. Entonces usted dice, ok, la función cuadrática, además de todas estas vainas, le añade un elemento y no solo con, no, le añade también otro, le añade también máximos y mínimos. Entonces, es usual que uno pueda preguntarse, ¿qué pasa cuando es de grado 3? Cuando tengo una función cúbica, ¿qué pasa? ¿Se le añade un elemento más? ¿Tendrán los mismos elementos? ¿Qué fórmulas tendrá para analizar esto? Y entonces, uno puede también preguntarse eso con funciones de grado 4, 5 o funciones que no necesariamente sean algebraicas. Podríamos pensar en funciones exponenciales, logarítmicas, sinusoidales. Entonces, muchachos, lo interesante es que, y para esto yo necesito hacer un contexto histórico, discúlpenme el que no le interese, pero necesito que entiendan por qué. Newton, que fue el padre del análisis, le interesaba muchísimo el comportamiento del movimiento de una partícula. Y entonces esto modelaba el movimiento con respecto al tiempo en donde iba la partícula. Entonces, él se preguntaba cuándo la partícula alcanza el punto mínimo, cuándo empieza a subir, cuándo empieza a bajar, etcétera, etcétera. Y por eso, de hecho, muchachos, para que sepan, por eso es que cuando usted lee el dominio y eso siempre es de izquierda a derecha, porque el tiempo usted lo lee pues de cero a para allá, ¿no? Entonces, es altamente interesante por qué necesitamos hacer eso. Entonces, a raíz de eso, em, se generó una nueva matemática que pudiera generalizar todos estos elementos que yo les he comentado. Todo el análisis que nosotros hacemos de funciones bien portadas, ¿verdad? Y ojo, este concepto de funciones bien portadas se las trae, muchachos, es algo loco. Todo esto es gracias a la derivada. Entonces, análisis a partir de las derivadas. Ujú. Un concepto altamente interesante, lo que yo les decía de funciones bien portadas. Por ejemplo, no sé si su profesor o profesora les ha comentado que la función valor absoluto tiene un problema en el cero. ¿Sí? ¿Cuál es el problema, profesor? Yo la veo ahí bien. No, que es un pico. ¿Recuerdan?
Y entonces el problema de este punto es que, y es interesantísimo, porque si usted se pregunta cuál es el mínimo de esa función, usted claramente dice es cero. Pero ¿qué pasa cuando yo quiero derivar la función en cero? No existe, no existe. Sí, cuando f de x es el valor absoluto de x. ¿Por qué no existe, muchachos? Se vale no saber, pero ¿alguno tiene una idea de por qué no existe la derivada en cero? Por los límites laterales. Precisamente, Cristian, y precisamente todos. Porque no olviden que la derivada es una forma muy bonita de un límite, es un límite muy especial. ¿Cuál es? Cuando yo tengo una recta y veo qué pasa cuando yo acerco esa recta a otro punto y lo acerco. Entonces yo digo, bueno, voy a fijar el cero aquí y voy a buscar un punto por acá y voy a trazar la recta y vamos a ver cuál es su pendiente. Entonces usted dice, bueno, aquí la pendiente es -1 y yo espero que los todos deduzcan que por más de que yo me acerque, entonces da -1 la pendiente. Entonces, f' por 0 a la izquierda, si lo podríamos ver de alguna manera, que no es del todo correcto, pero sí, digamos, eso da -1. Y por otro lado, da 1. Entonces, ¿usted qué dice? Hey, profe, hey, saque el ponderado, 0. No, no funciona así. No funciona así. ¿Verdad? Entonces, el problema, acuérdense, estos son límites laterales, concluimos que el límite entonces no existe. Por consecuencia, la derivada en cero no existe. La derivada en cero no existe. Pero yo puedo verlo. O sea, profesor, ahí está. Definimos mal las matemáticas. Pues para estos ejemplos en particulares, sí. Existe otra matemática, claro que sí, una matemática más avanzada que se le llama la derivada débil, que, por ejemplo, para que ustedes sepan, justifica por qué si la función es valor absoluto de x, entonces su derivada es ella misma dividido por x, que de hecho es lo mismo que x sobre valor absoluto de x. Eso es interesantísimo. Da el mismo valor. Entonces, a partir de eso, uno sí puede hacer cálculos de límites para el cero. ¿Ok? Pero porque ya entonces yo tengo una, bueno, igual sigue dándome problemas, ¿verdad? Porque me queda cero entre cero. O sea, una cosa terrible, terrible. Anyway, el punto al que quiero llegar también, muchachos, entonces, es vamos a trabajar con funciones en donde no presenten esos problemas. ¿Qué significa que no presente problemas? Que no tengan picos. No sé si ya han escuchado eso de los picos, o sea, es que, o sea, si yo toco ahí, yo me pincho. Yo quiero que la función sea suave, sea una curva suave, no va a tener picos, ¿ok? Todas las funciones que nosotros hemos estudiado hasta el momento, polinomios, racionales, radicales, eh, exponenciales, logarítmicos y senozoidales, todas son bien portadas en ese sentido, o sea, todas son diferenciables en todo su dominio. Excelente, excelente. Las que no, probablemente nunca las vayan a ver, entonces démosle gracias a Dios. Pero bueno, esto es como un preámbulo, como para que sepan por qué estamos viendo todo esto. ¿Saben? Yo siempre me despido. Así que vamos a iniciar ahora sí con respecto a ejercicios de análisis. Ujú. Entonces, considere f de x igual a x a la 4 más 2x a la 3 menos 2x a la 2 menos 6x más 4. Y determine los puntos críticos. Analice, o la palabrilla, analice el crecimiento de f e indique cuáles son los extremos. Bien, entonces, ¿cómo hago eso? Bueno, en los puntos críticos,
Los puntos críticos son aquellos que anulan o indefinen la derivada. ¿Y por qué? No perdamos de vista, muchachos, que la derivada es la pendiente de la recta tangente. Entonces yo tengo una función, ¿no? Y entonces yo me pregunto cuándo la pendiente es así de esa recta tangente o cuándo la pendiente es así. Cuando tiende al infinito, se vuelve vertical. Entonces, justamente donde esos puntos generan son llamativos y los llamaremos puntos críticos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Vamos a calcular la derivada de mi funcioncita, que la derivada de este polinomio, pues la derivada de x a la 4 es 4x a la 3. La de los polinomios es súper noble, ¿verdad? Usted baja el exponente y le resta 1 al exponente. 2 por 3, 6, 6x al cuadrado, menos 4x, menos 6, más nada, porque la derivada de 4 es 0. Perfecto. Entonces veamos este mae quién es, factoricémoslo, porque necesitamos ver dónde se anulan. Entonces es un polinomio de grado 3, necesito averiguar sus ceros. O sea, tengo que calcular los ceros o donde se indefinan. Entonces, yo espero que usted deduzca, no se indefine ningún valor. ¿Por qué no se indefine ningún valor? ¿Dónde se indefine? Donde eh, eh, anula el denominador. Ujú. Y como esta función no tiene denominador, pues nunca va a indefinirse. ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo por factor común. Vamos a sacar aquí 2x a la 2. Entonces me queda 2x más 3. Y aquí vamos a sacar un menos 2. Entonces eso va a quedar 2x más 3. Entonces eso va a ser 2x más 3 multiplicado por 2x2 menos 2. Que de este puede sacar yo todo un 2, ¿verdad? Y de este x cuadrado menos 1, puedo voy a poner el 2 aquí, lo voy a poner aquí para que sea más bonito. Y de x cuadrado menos 1, pues diferencia de cuadrados, ¿verdad? Ujú. Vamos a ver, agrupación, factor común y diferencia de cuadrados. Entonces, ¿dónde se anula en esta función? Pues bueno, se anula en menos 3 medios, se anula en 1 y se anula en menos 1. Entonces, estos son los valores en X de los puntos críticos. Entonces, ¿cómo determino los Y? Pues tan sencillo como, bueno, hago 1 y hago F en 1. O sea, pongo aquí el 1 para averiguar, perdón, aquí muchachos, para averiguar cuál es su imagen. Entonces, en 1, F de 1. F de 1 vale menos 1. Confíen en mí. Pero aquí lo que me interesa en realidad, muchachos, es el hecho de que lo que estamos haciendo es calculando su imagen. ¿Ok? La imagen de 1 es menos 1, la imagen de menos 1 es 7 y la imagen de menos 3 medios corresponde a 109 sobre 16. ¿Ok? Entonces, estos son los puntos críticos. Perfecto. Ahora vamos a analizar el crecimiento de esta función. No necesito dibujar la función para determinar cuándo crece o cuándo decrece. Y muchachos, para el que no sepa, crecimiento esto es lo mismo que monotonía. O sea, cuando le pregunten sobre monotonía es lo mismo. ¿Ok?
Lo pongo por si acaso, por si luego uno dice, profe, me preguntaron por monotonía. Lo mismo. Entonces, ¿cómo uno hace? Ok, cuando te preguntan por monotonía, vas a tomar todos estos elementos y le vas a hacer una tabla de signos. Profe, como en inecuaciones. Sí, como en inecuaciones. Vamos a resolver como si esto fuera una inecuación en primera derivada. Y ya vamos a ver por qué. Em, tengo 2x más 3, x menos 1 y x más 1. Si quieren pueden poner el 2, si quieren no, porque el 2 nunca se anula. Entonces todo bien. Entonces, el producto de todas ellas sería f'. Entonces, a ver, tendríamos menos infinito, más infinito, y tenemos que poner los valores donde se anula. Aquí se anula en menos 3 medios, aquí se anula en 1 y aquí se anula en menos 1. Entonces, en orden, ¿cómo se pondría? Pondríamos primero el menos 1, luego ponemos el menos 3 medios. No, la mitad de menos 3 es, primero ponemos menos 3 medios, porque la mitad de 3 es 1,5, entonces menos 1,5 va para atrás, menos 1 y luego 1. Ok, ¿dónde se anula este maíz? Se anula aquí. ¿Dónde se anula este maíz? Se anula aquí. ¿Dónde se anula este? Se anula aquí. Luego usted hace signos. Menos, más, más. Menos, más. Menos, más. Y ahora vamos a hacer el cálculo. Acuérdense, por si no lo saben, tan sencillo como contar cuántos negativos hay. Si el número es par, da positivo. Y si el número es impar, da negativo. Entonces aquí es menos, más. Ok. ¿Qué significa que la derivada? ¿Qué significa que la derivada sea negativa? Significa que su pendiente es negativa. O sea, la pendiente es así. Y si la pendiente es así, significa que la función es decreciente. Entonces, la función original decrece cuando la pendiente es negativa. ¿Qué significa cuando la derivada es positiva? Significa que la pendiente es positiva, por lo cual es así. O sea, la función original es de esa forma. Y esto es interesante, muchachos, porque esto es independientemente de la forma en cómo sea la función. Puede que la función sea así y siempre, bueno, ahí más, o menos, ¿verdad? Vamos a, ajá. Entonces, no importa cómo sea la función, siempre la pendiente va a tener un comportamiento positivo. ¿Se entiende? A menos que si la función sea decreciente, la pendiente se vuelve negativa. Yo como estoy en espejo, yo no sé si capaz me ven al revés, pero yo espero que se entienda la idea, ¿verdad? El punto en cuestión, muchachos, es que cuando la pendiente, perdón, cuando la derivada es negativa, la función decrece y cuando es positiva, la función crece. Entonces, por eso hacemos una tabla de signos con la primera derivada. Entonces, la función decrece ¿en cuál intervalo? De menos infinito a menos 3 medios. Luego tengo que pegar sin ese punto, porque ese punto es un valor crítico que me anula la derivada, entonces no es ni chicha ni limón, ¿verdad? Y unión, pego un gran brinco de menos 1 a 1. Donde la función es creciente. Es creciente de menos 3 medios a menos 1. Unión de 1 a más infinito.
Ok, muchachos, ya tenemos el crecimiento. ¿Qué nos falta hacer? Nos falta analizar los máximos o los mínimos. ¿Dónde son los máximos y mínimos? Entonces, cuando hay un cambio de crecimiento, significa que ahí hay un máximo o ahí hay un mínimo. De hecho, podemos hacer un dibujito en cómo sería la función. La función más o menos sería, yo intuyo que primero decrece, luego decrece y luego vuelve a crecer. Ujú. Entonces, aquí hay dos mínimos y hay un máximo. Ujú. ¿Cuáles son los mínimos? Este y este. ¿Cuál es el máximo? Este. Entonces, eso los podemos escribir. Estos son, el del -1 es el máximo y estos son los mínimos. Todos son relativos. ¿Por qué son relativos? Bueno, esto sería tal vez importante ver que la función, cuando es más infinito, la función crece, ¿verdad? La función crece. Entonces no tiene un máximo, ¿cómo se llama? Un máximo global, solo local, el cual es este. ¿Ok? El mínimo, también ella sigue creciendo porque si lo ven de este lado, si ella va para acá, igual es porque viene de arriba para allá. Entonces, tendríamos que ver cuál de estos dos valores es el mínimo global. Podríamos esto fácilmente verlo con sus imágenes. De los mínimos, este da -1, este da 109/16, el más chiquitito es este. O sea, este es el mínimo global. Ujú. ¿Les queda claro, muchachos, o gustan que anote todo lo que yo he acabado de explicar? Como que yo digo, donde hay un cambio de... Es que ya no tengo espacio, qué madre. Donde hay un cambio de signo, digamos, eso es una teoría, es un teorema. De negativo a positivo significa que hay un mínimo, pero usted puede dibujarlo para que se dé cuenta. Ujú. Y de positivo a negativo significa que es un máximo. ¿Ok? Y la diferencia entre relativo y global ¿es el mínimo de toda la función? No, o sí. Si sí, es global. Si es el de solo una franja, que es que cumple solo esto, entonces se denomina como mínimo relativo. ¿Ok? ¿Dudas, Willis? De hecho, como el mínimo es global, podríamos incluso ver tal vez que la función era capaz así. Ujú. Y es que valen -1. A ver, voy a tratar de hacer un esfuerzo, Willis. Ajá. Puede que la función más bien sea como así. De hecho, tiene que ser así. ¿Tiene que ser así? Tiene que ser así. Ujú. Aquí está el -3/2. Aquí está el -1. Y aquí está el 1. Entonces, usted con ese medio dibujo que hizo, usted puede darse cuenta. Sí, claro, la función tiene un máximo relativo aquí, porque si yo solo me concentro acá, en este campito, es un máximo. Pero si yo lo veo globalmente, no tiene un máximo porque va para el infinito. Y en el mínimo, sí tiene un mínimo global, el cual es este. Ujú. ¿Dudas, chicos, chicas? No. Ok. Esa parte es impresionante porque vean que nosotros, dígame que Profe, este, o sea que si yo, por ejemplo, veo una función polinomial impar, o sea, yo sé que no tiene máximo ni mínimo, digamos, general. es correcto, es correcto, es correcto. Lo que sí tiene es un llamado punto de inflexión en donde la derivada se anula
pero como que no es ni mínimo ni máximo, es una vara rarísima, que es cuando la función es así, porque aquí se anuló, pero no es ni mínimo ni máximo. Ujú. Que es, por ejemplo, la de grado 3. Sí, usted tiene toda la razón. Pero eso sucede y esto se le llama punto de inflexión. ¿Ok? Que de hecho, vamos a ver si yo... eh, no, creo que no se los pregunto, pero es valiosísima pregunta, Cristian. No, no se los pregunto. Qué lástima, muchachos. No, sí se los pregunto. No, no coma ansias, luego yo les explicaré. Pero sí, eso es correcto. Si fuese de grado y esto es importante, Cristian, porque no todas las funciones de grado impar significa que sean funciones impares. Por ejemplo, es muy interesante la función f de x igual a x a la 3 es así. Ujú. Pero la función, no sé, pongamos, em, vamos a ver, yo creo que esta, o pongámosle un 8. Ujú. Yo creo que esta. Ese ligero cambio, esa pequeña maniobra nos va a tomar 40 años. La función creo que hace como, vamos a ver, tendría que cortar en menos 2 y 2, entonces corta aquí, corta acá. Entonces, la función hace una maniobra medio estrambótica así o así. No me queda claro cuál de las dos es. Tendría que hacer el análisis para ver cuál de las dos es. Quiero suponer, vamos a ver, quiero suponer que es esta. ¿Está bien? Casi, casi seguro que es esta. Entonces, fíjate qué interesante, Cristian, porque en el cero tiene un punto de inflexión, pero aquí estos dos puntos no sé cuáles son. Tal vez a lo mejor es el uno y el menos uno, pero no sé cuáles son. Probablemente no sean esos, capaz son otros. Ahí tienen un máximo y un mínimo y son locales además, no son globales. Porque si lo ves, este sigue bajando, entonces no tiene un mínimo y este sigue subiendo, entonces no tiene un máximo. No sé si con eso respondo su pregunta, joven, o estoy abarcando más de lo innecesario. No, sí, todo bien, gracias. Está bien, con mucho gusto. Entonces, pero sí, eso es interesante. Lo bonito del análisis, muchachos, es que podemos generalizar muchas cosas a partir de varios. Es más, podrían ustedes, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo esta función? Por darles un ejemplo, ¿qué valores tiene que ser A, B, C? ¿Tiene que tener algún valor concreto? ¿Son positivos o negativos? ¿Qué pasa? ¿Puedo garantizar que siempre hay un mínimo global? De repente, es interesante porque ese tipo de escenarios suceden única y exclusivamente solo con análisis, sin necesidad de yo hacer el dibujito, ¿verdad? Entonces, muy, muy interesante. Igual yo siempre he sido defensor de el dibujito, es necesario como para mayor clarividencia de lo que yo estoy haciendo. Pero bueno, ya esto no importa. Determine la concavidad de f de x cuando f es menos x a la 4 menos 4x a la 3 más 90x a la 2 más 8x más 15. Entonces, la concavidad, muchachos, acuérdense que es cuando es cóncava hacia abajo o cóncava hacia arriba. Yo no sé si se lo enseñaron como cóncavo y convexo. Me molesta exorbitantemente que lo expliquen así porque cóncavo y convexo es otra vaina muy diferente en mate. Pero bueno, no importa. No, de hecho, sí tiene un cierto sentido porque fíjense, muchachos, que cuando yo llevé curso de optimización y convexidad, cuando la función es convexa, la cual es así, que yo me imagino que ustedes la estudiaron, tiene un mínimo. Entonces es un problema convexo. Cuando los problemas tienen mínimo, se le llama problema convexo.
Cuando no, que es así, el problemita no tiene un mínimo. Entonces, no me importa si tiene un máximo o no. ¿Tiene mínimo? No, no tiene. No se puede resolver el problema. Entonces, por eso, por ahí va. Pero bueno, el asunto con el convexo es que yo no sé si han visto ese concepto, ¿verdad? Una figura convexa es aquella en donde todas sus puntas están para afuera. Ujú. Ese es un concepto muy extraño porque incluso yo les puedo dibujar una bolilla como así y sigue siendo convexo, a pesar de que no tenga puntas. Una figura como esta no es convexa, es cóncava. ¿Por qué? Porque hay un punto para adentro. Entonces, de la misma manera como una cosita así, también es cóncava. ¿Qué significa cóncava? Que si usted, por ejemplo, traza una línea y se sale, es cóncava, ¿verdad? Aquí también se sale. Aquí, por más de que yo trace líneas, perdón, muchachos, de dos elementos dentro, su segmento tiene que pertenecer. Eso es lo que les quiero decir. ¿Ok? Porque usted me puede decir, profe, pero ve, aquí se sale. Sí, pero los dos elementos están fuera. Los extremos del segmento tienen que estar adentro. Si eso siempre se cumple, pero digamos, el concepto es como muy difícil de explicar. Creo que es más intuitivo de que usted dice, sí, está como para adentro, ¿verdad? Hay una parte para adentro. Qué terrible, muchacho. Yo cómo me despido solo para enseñarles cosas. Concavidad, Willas. La concavidad, y esto es una cosa fascinante, fascinante, lo define la segunda derivada. La segunda derivada es la que me dice si la MA es así o si la MAE es así. Ujú. Entonces, usted va a calcular primero la primera derivada, que sería menos 4x a la 3, menos 4 por 3, 12x a la 2, más 90 por 2, 180x más 8. Vuelva a derivar, vuelva a derivar. La segunda derivada sería 4 por 3, 12, x a la 2, menos 12 por 2, 24x, más 180. Ok, si factorizamos esto, bueno, puedo sacar un menos 12 a factor común y eso me va a quedar x al cuadrado más 2x menos 15. Ujú. Y veamos a ver, 15 es 5 por 3 y necesito que sumados o restados den 2, entonces a este le pongo el menos y ya está. Ujú. Entonces eso sería menos 12 multiplicado por x más 5 y x menos 3, ¿verdad? Tanteo, Willas, es lo que les estoy diciendo. Entonces, chicos, chicas, estos puntitos son los que se llaman puntos de inflexión porque hace un cambio de concavidad. No necesariamente, no, de hecho no necesariamente, es que yo creo que nunca pasa que un punto de inflexión pueda ser máximo o mínimo. Yo creo que nunca, nunca pasa. Vamos a ver. Yo creo que no, muchachos. ¿Por qué? Para que haya un máximo y un mínimo, tiene que ser dentro de la concavidad. No, un punto de inflexión jamás va a ser máximo ni mínimo. Entonces, eso era lo que le mencionaba, Cristian. Hay puntos en donde lo que hace es que el cambio de la concavidad, la función pasa de hacer así, que parece que es cóncava hacia abajo, y luego se vuelve cóncava hacia arriba. ¿Por qué? Porque si usted analiza solo esto, es cóncava hacia abajo, y si analiza esto, es cóncava hacia arriba. Pero la función original que yo le di es esta. Entonces, este punto donde sucede ese cambio abismal es como lo llamamos punto de inflexión. Entonces, interesa ver cuándo es cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. Entonces, hacemos la famosa tabla, ¿verdad? Que aquí no hay mucho misterio, muchachos. Los puntos de inflexión serían menos 5 y 3, ¿verdad? Pero para determinar la concavidad, usted lo hace con la tablita. Entonces usted escribe aquí la tablita, escribe la segunda derivada. Este se anula en menos 5, este se anula en 3.
También son valores, los puntos de inflexión también pueden ser valores que anulen este elemento, pero aquí no hay ningún valor que lo anule. Entonces, perdón, que anulen el denominador, o sea, que indefinan la función, porque acuérdense que anular el denominador es lo mismo que indefinir la función, pero aquí no hay denominador, entonces no busco esos valores, ¿de acuerdo? Eso es importante que también lo sepa, muchachos. O sea, no solo tengo que buscar donde se haga 0 arriba, también donde se haga 0 abajo. Ok, se hace aquí menos 5 y 3. Entonces, este es aquí, y entonces usted dice, bueno, hay un menos 12 al frente. Entonces, este menos 12 va a ejercer muchos problemas porque el menos va a decir todo lo contrario. Entonces, aquí va a ser positivo, negativo, negativo. Y luego x menos 3, ese sería negativo, negativo, positivo. Entonces, más y menos, menos. Menos, menos, más, menos. Entonces, ¿cómo sería la función? Si la segunda derivada es negativa, la función es cóncava hacia abajo. Si es positivo, la función es cóncava hacia arriba. Entonces, la pregunta es, ¿dónde la función es cóncava hacia abajo? Es cóncava hacia abajo de menos infinito a menos 5, unión de 3 a más infinito. Y ojo el brinco que tenemos que pegar, ¿verdad, muchachos? Porque aquí no hay unión. Y sería cóncava hacia arriba de menos 5 a 3. Y los puntos de inflexión son menos 5 y la imagen, y 3, y la imagen. Esos serían los puntos de inflexión. ¿Qué? ¿Dudas, chicos, chicas? Fíjense que no conozco, o al menos no sé cómo buscarlo, pero no he encontrado otro análisis más allá de monotonía y concavidad. Es decir, la tercera derivada no me brinda información de cómo es la función ahí medio extraña que se haga así, yo no sé qué. No me brinda ninguna información. Yo lo busqué, por ejemplo, como el famoso teorema de la tercera derivada, porque digamos, el teorema de la primera derivada es hay mínimos y máximos. El de la segunda derivada es con k hacia arriba, con k hacia abajo. El de la tercera derivada lo único que dice es cuándo es este mínimo y cuándo este es máximo. Pero con respecto a la segunda derivada, entonces uno es como digo, obvio, obvio. Entonces no he encontrado. Y a lo que yo he estudiado, más allá de fondo de análisis, tampoco he encontrado otra aplicación de la tercera derivada. En sentido gráfico, ¿verdad? En sentido, o sea, como que yo le diga, la tercera derivada me aporta tal cosa. En física yo creo que sí. La tercera derivada es lo que ellos llaman jerk, pero sé que esto es una ofensa, entonces no recuerdo cuál era el significado. Creo que era tensión o no, tensión no era. Torque. Pucha, ¿qué era? Es que digamos, la primera derivada, Jerk es digamos, como sacudir o tirar o es algo que así. sí era como impulso, yo creo que es impulso. La primera derivada en física, la primera derivada es velocidad, la segunda derivada es aceleración y la tercera derivada, creo, o sea, no estoy seguro, impulso. Pero esto es muy físico. En matemáticas no tenemos un concepto como gráfico de qué es lo que me hace la tercera derivada. Entonces, por eso, muchachos, cuando hacemos análisis, solo nos detenemos con la primera y segunda derivada. Si usted tiene una función que es 2 veces derivable, ya la hace toda. Todo el análisis lo puede hacer. ¿Ok? Genial.
Entonces, sí, 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 pero bueno, eso es como para siempre comentar, pero ustedes saben que nosotros físicos y matemáticos, ahora que pasa que hay un ingeniero físico y me dice, un cero en evaluación, lo voy a poner a este pro. Ok, tercer ejercicio, vamos a hacer. Ah, muy interesante ahora lo que vamos a hacer. Ya vimos monotonía, ya vimos concavidad. Existe otro elemento que las derivadas nos viene a ayudar para analizar. Las asíntotas, muchachos. Entonces vamos a determinar asíntotas verticales, horizontales y oblicuas de esta función, la cual es f de t de 1 menos t a la 3 sobre 1 menos t a la 2. ¿Ok? Entonces, las asíntotas verticales son las que son de esta forma. Por ejemplo, la función logaritmo, la normal, el logaritmo de x es asíntota en el eje y. La función exponencial es asíntota en el eje x, es una asíntota horizontal. Y las oblicuas, por ejemplo, sé que hay unas ciertas funciones hiperbólicas que si las hiperbólicas tienen asíntotas oblicuas. ¿Ok? Entonces eso es interesante. Eso es interesante. Las oblicuas son las que son de esta forma. Esto significa que la función, digamos, hace como algo así. Entonces usted dice, bueno, tiende el infinito, sí, pero no a cualquier infinito. Tiende a un infinito muy especial y es que se acerca tanto como quiere a esta rectita. No es horizontal, no es vertical, tiende ese valor. Ujú. Entonces vamos a analizar eso. ¿Cómo se hace? Entonces vamos a empezar con las verticales. Entonces vamos a calcular siempre el límite. Esto vamos a necesitar el límite. Vamos a calcular el límite de los valores que anulan el denominador. Esto, muchachos, no es verdad. Son valores que usted sabe que me va a disparar a infinito. Por ejemplo, yo sé que el logaritmo en cero se dispara a menos infinito, pero el cero no es parte del denominador. No sé si me entienden. O sea, entonces aquí en realidad son valores que definen la función y la arrojan, lo voy a poner como entre comillas porque no mueve la función, simplemente es que se dispara a infinito. Entonces, la pregunta es, ¿qué valores hacen que cuando yo los evalúo de infinito? El caso más sencillo es cuando analizamos el denominador. Entonces, ojo, los valores que anulan el denominador son, y eso serían entonces, bueno, si usted no sabe, pues lo igual a cero, ¿verdad? Y entonces hace 1 menos t, 1 más t. Ujú. Entonces en menos 1 y en 1. Entonces esos son los valores que vamos a probar. Si
Cuando yo calculo el límite, si cuando calculo el límite, da infinito, entonces allí presenta una asíntota vertical. O sea, esa es la condición, muchachos, que el límite dé infinito. Si el límite no da infinito, entonces ni pierde el tiempo. No es una asíntota en ese valor. Entonces vamos a empezar. No, vamos a empezar, no, porque necesito pasar de página. Límite cuando t tiende a -1. ¿Y cuál era la función? La función era 1 menos t a la 3 sobre 1 menos t a la 2. Ok. Cuando vale -1, esto sería 1 menos -1, o sea, esto va a quedar 1 y abajo 1 menos -1, o sea, a ver, lo voy a poner. Esto va a quedar 1 menos -1 sobre 1 menos 1. Entonces, arriba me va a quedar 1 más 1, 2, y abajo me va a quedar 0. Entonces, muchachos, el límite, bueno, 0 a la derecha o 0 a la izquierda, tendríamos que ver, da al fin y al cabo infinito. ¿Ok? Pueden, si gustan, hacer el análisis lateral, uno da para el positivo y otro para el negativo, pero aquí lo que importa es, aquí sí. Entonces, este es un valor de asíntota vertical, o sea, y igual -1 es una asíntota vertical. No, 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 perdón. T igual, porque las rectas verticales se escriben con la variable independiente. T igual -1 es una recta vertical. Vamos a analizar la otra. Vamos a ver, ok, entonces tengo forma indeterminada 0 entre 0. Entonces hay que factorizar, ¿verdad? Esto va a ser 1 menos t por 1 más t cuadrado sobre 1 menos t por 1 más t. Entonces este elemento se cancela con este elemento y me va a quedar 1 más 1 más 1, 3. 1 más 1, 2. Entonces este límite no es asíntota. No es asíntota. Sí es así. Entonces, asíntota vertical es una recta, muchachos. La recta se escribe como una ecuación y las verticales se escriben variable independiente igual a el valor el cual es asintóticamente vertical. ¿Ok? Asintóticamente vertical. T igual -1. ¿Ok? Si fuera horizontal sería y igual, o la variable dependiente, la que sea, igual al valor al que es asintóticamente horizontal. Esa fue la vertical. ¿Cómo hago la horizontal? En la horizontal es relativamente más sencillo, muchachos. Nosotros simplemente analizamos horizontales, calculamos el límite al infinito si da un valor finito, tiene asíntota horizontal. ¿Por qué? Bueno, muchachos, porque la función es así, etcétera, y entonces yo analizo qué pasa acá al infinito.
Si tiene una baja o una subida de manera horizontal, yo siempre analizo los extremos de infinito y más infinito para asíntota horizontal. Entonces calculo límite cuando t tiende a, vamos a analizar si quieren menos infinito primero, 1 menos t a la 3 sobre 1 menos t a la 2. Eso sería menos y menos da más infinito y acá queda negativo, entonces sería menos infinito. ¿Qué? Entonces esa no. Límite cuando t tiende a infinito positivo. Ese va a quedar negativo y negativo positivo. Entonces no hay asíntotas horizontales. Perdónenme, muchachos, yo hice ese cálculo muy sencillo. Yo no sé si, porque claramente yo en mi mente lo veo todo. ¿Gustan que haga paso a paso esos límites, muchachos? O si les queda claro por qué uno... Ay, vamos a ver qué dijeron. Ok, voy a hacerlos paso a paso. Entonces usted saca factor común el más grande. Entonces aquí va a quedar 1 sobre t a la 3 menos 1. Y aquí t a la 2. 1 sobre t a la 2 menos 1. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar t a la 3 sobre t a la 2 va a quedar t. Voy a necesitar más espacio. Nada más va a quedar una t. De hecho, esto está malo porque me hace falta el límite. Entonces, no, voy a borrarlo, no importa. Voy, chicos. Acuérdense que cuando hacemos límites al infinito, lo que hacemos es eso, ¿verdad? O el famoso factor común más grande, ¿verdad? De factor común no tiene nada, más bien lo forzamos. ¿Qué? Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando vale menos infinito, esto da 0. Este da 0. Entonces, esto da negativo menos infinito y aquí me va a quedar menos 1 y menos 1. Menos 1 y menos 1 se cancelan. Entonces, esto me va a quedar menos infinito. Este límite es exactamente igual porque no los hace para nada especiales. O sea, sigo teniendo esto de acá. Es decir, la última expresión que yo factoricé aquí, lo hago para este, porque lo único que hago es analizar el caso final del signo. Entonces, esto da 0. Este da 0, este da más infinito, los menos 1 se cancelan y entonces va a quedar más infinito. Entonces, como el límite no existe, no hay asíntotas horizontales. Es interesante, muchachos, vean la cuestión. En la asíntota horizontal necesitamos que el límite exista y que dé un valor. En cambio, perdón, en la asíntota vertical necesitamos que el límite no exista, pero que dispare a infinito. Si no dispara a infinito, porque podría ser que el límite dé dos valores diferentes, ¿verdad? Podría ser como que dé 0 y 1, una cosa así. Si los límites no dan infinito, tampoco hay asíntota vertical, ¿ok? Eso sería con respecto a la asíntota horizontal. Faltan las oblicuas. ¿Cómo se calculan las oblicuas? Ese tiene un toque más estrambótico. Que las funciones oblicuas son de la forma y igual mx más b, porque es una pendiente, o sea, es una recta.
donde m es distinto de 0. ¿Por qué distinto de 0, profe? Porque si fuera 0, es horizontal, entonces no habría ningún caso tan especial. ¿Cómo se determina la m? La m se determina haciendo el límite cuando x tiende a infinito de f de x sobre x. ¿Por qué? Bueno, muchachos, ¿qué es la pendiente? La pendiente es la diferencia de las y con las x. Entonces, al fin y al cabo, yo lo que me estoy preguntando es, al infinito, la diferencia de las y con las x se comportan igual. Vamos a ver si sí o si no. Si sí da, entonces llamamos esa constante. Y la b, ¿cómo la calculamos? La b simplemente lo calculamos a partir del límite, cuando x tiende a infinito, de la función menos m por x, ¿verdad? ¿Se acuerdan que la b la hacía y menos mx? Pues es igual, pero solo que al límite, tan sencillo como eso. Porque no olviden que y es f de x. Entonces, para nuestro ejemplo, que es f de t sobre 1 menos t a la 3 por entre 1 menos t al cuadrado, vamos a ver si hay una m. Sería la función es 1 menos t a la 3 sobre 1 menos t a la 2 sobre t. Esta es la función y divido entre variable independiente. Función entre variable independiente. Ese límite no es otra cosa más que hacemos orejita, ¿verdad? 1 menos t a la 3 sobre t menos t a la 3. Y este límite da 1, ¿cierto? ¿Alguno no le queda claro por qué ese límite da 1? ¿O a alguno le gustaría ver el desarrollo de por qué ese límite da 1? Sí, profe, la verdad. Que es tan sencillo como usted dice, este grado y este grado, el mayor es el mismo, entonces divido entre los coeficientes. -1 entre -1 da 1. Sin embargo, si aún eso no es un argumento suficiente para usted, saca factor común el más grande y entonces este se anula, este da 0, este da 0, -1 entre -1 da 1, entonces ese límite da 1. Límite de infinito. Acuérdense el trucazo, Willas. El límite al infinito es sacar el más grande. Perfecto, existe la m. Y esto es importante, muchachos, lo voy a anotar. Si la m es igual a 0 o, vamos a ponerlo así, si la m es igual a 0 o m es igual a más menos infinito, no hay asíntotas oblicuas. ¿Ok? Además, si b también da infinito, no hay asíntotas. Que yo estoy casi seguro que no puede pasar. O sea, si ya está la M fija, la B también está fija. Pero bueno, no sé, ¿verdad? Prefiero mejor anotárselos así para curarnos en salud. Ok, límite. Cuando x tiende a infinito de f de x menos m por x. Para nuestro ejercicio, ¿quién sería? Sería el límite cuando t tiende a infinito de mi función menos 1 por t. Entonces eso haciendo happy face, ¿verdad? Acuérdense de la famosa happy face. Este por este por este. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar 1 menos t a la 3 menos 1 t por 1 t menos t por t a la 2 t a la 3 sobre 1 menos t a la 2.
Entonces vamos a ver, se cancela este t a la 3 con este t a la 3. Y entonces eso me va a quedar límite cuando t tiende a infinito de 1 menos t sobre 1 menos t cuadrado. Puede factorizar si quieren, como para que lo vean más evidentes, que este límite al fin y al cabo va a quedar. Este cancela con este. Entonces, constante entre infinito da 0. Entonces, ese límite da 0. Entonces, si la b vale 0, por lo tanto, recta oblicua, perdón, asíntota oblicua, sería y igual m por t más b. Pero ¿quién es m? Es 1. ¿Quién es t? 0. Entonces sería solo t. O sea, y igual t es oblicua ahí la función. ¿Ok? Durations. ¿Todo bien? Willis. Ok. Entonces, ya vimos monotonía, vimos concavidad, vimos rectas asíntotas. Vamos a hacer un análisis completo. Oh, sí, señor. Algo de verdad. Entonces, para la función g igual a x sobre x a la 2 menos 9, realice cálculo de dominio máximo e intersección con los ejes. Intervalos de monotonía. Intervalos de concavidad. Ecuaciones asíntotas. Si las tiene. Y al final vamos a hacer un dibujito de cómo sería más o menos este elemento ya bien corronco. ¿Ok? Perfecto, comencemos entonces, muchachos. Ok, ¿cómo calculamos el dominio máximo? ¿Alguien se acuerda? En este caso, por ser una racional, hay que Ujú. ver dónde se define abajo. Precisamente. Entonces, esos son valores que vamos a sacar del dominio. Entonces, ¿cuáles son los valores que vamos a sacar del dominio? Pues en realidad son muy sencillos. Son x más 3 y x menos 3. O sea, en 3 y en menos 3. Vean, muchachos, que a partir de esto también podemos saber cuáles son mis candidatos a asíntotas verticales. Son esos más de ahí, el 3 y el menos 3. Entonces, ¿cuál sería el dominio máximo? El dominio máximo de G sería todo el mundo excepto el 3 y el menos 3. ¿Cuál sería la intersección con los ejes? Intersección con el eje X sería cuando Y es igual a 0. O sea, cuando esta expresión es igual a 0. Cuando una función racional es 0, cuando lo de arriba es 0. ¿Qué? Entonces su intersección es el 0, 0.
la intersección con el eje X. Espero deduzca también usted automáticamente que la intersección con el eje Y también va a ser 0, 0. Pero si no sabe cómo hacerlo, usted dice X igual 0. Entonces cambia 0, 0, 0, ¿verdad? Y 0 entre menos 9 daría 0. Entonces esto sería, y esta también sería la intersección con el eje Y. ¿Ok? Ese puntito. Entonces ya tenemos un lindo puntito de la función, el 0, 0, y toca ahí los ejes. De hecho, muchachos, es interesante, ¿no? El único punto donde intersecan los dos ejes es el 0, 0. O sea, eso parece como obvio, ¿no? Pero el punto al que voy es, si usted ya determinó uno, es innecesario que calcule el otro, ya lo tienes. Ok, intervalos de monotonía e intervalos de concavidad. Vamos a hacerlos em, los, los dos de una vez. Vamos a calcular por un lado la primera derivada y vamos a calcular por otro lado la segunda derivada. ¿Ok? Entonces, no olvidemos que es esta función. ¿Cuál es la primera derivada? Es una regla del cociente. Sería primera derivada por la segunda sin derivar menos la primera sin derivar por la segunda derivada, lo cual da 2x, sobre toda esa vaina al cuadrado. Eso daría x al cuadrado menos 2x al cuadrado menos 9 sobre x al cuadrado menos 9 al cuadrado. Eso me va a quedar menos x al cuadrado menos 9, ¿cierto? Menos x al cuadrado menos 9 sobre x al cuadrado menos 9 al cuadrado. Cuidado, muchachos, me cancelan. Eso no se puede cancelar. ¿Por qué no se puede cancelar? Porque, ya todo profe suena uno, qué feo. Porque este mae, los dos son de signo distintos, entonces no se pueden cancelar. No se pueden cancelar. No se pueden cancelar. Perfecto. Ok, ya tengo la primera derivada. Vamos a calcular la segunda derivada. Sería entonces hacer la regla del cociente, pero con este mae de acá. Entonces usted dice, primera derivada sería menos 2x por la segunda sin derivar. Menos. Eh, es que estoy viendo cómo le escribo, porque voy a necesitar más espacio. Primera sin derivar por la segunda derivada, y ahí vamos a tener una regla de la cadena. Sería 2 por ella por 2x, regla de la cadena. Todo sobre esta mae a la 4 ahora. Que eso me va a quedar como... Ok, puedo sacar aquí un x al cuadrado menos 9 a factor común. Entonces me va a quedar... no, perdón, solo un 1. Menos 2x por x al cuadrado menos 9. Este menos me va a cancelar todos esos menos de ahí adentro. Entonces me va a quedar x al cuadrado más 9 por 2, 4x. Ok, este cancela, aquí me va a quedar un 3 y cancela con este. Aquí me va a quedar menos 2x a la 3 menos 18x más 4x a la 3 más 4 por 9, 36x sobre x a la 2 menos 9 a la 3. Y luego aquí me va a quedar 2x a la 3 más 18x, Willis. Sí, 18x. Muy bien, no me está dando.
a ver qué hice mal. Menos y menos da más. Menos y menos da más. Positivo 18. Entonces 18 más 36 sería 54, muchachos. Sí, ¿verdad? Que aquí puedo factorizar porque puedo sacar un 2x a factor común. Me va a quedar x al cuadrado más la mitad de 54 es 27. Y abajo también puedo factorizar, lo puedo ver como x menos 3 a la 3 por x más 3 a la 3. De hecho, aquí también podemos factorizar esto, ¿no? Puede verlo como x al cuadrado más 9 sobre x menos 3 al cuadrado por x más 3 al cuadrado. Bueno, ese es innecesario. No, no, no me hagan caso, Will, ese es innecesario. Ok, entonces, ¿cuáles son los puntos críticos? Puntos críticos. Arriba ninguno, porque ningún valor aquí yo va a hacer de manera que esto me dé 9, ¿verdad? Porque cuando yo pongo 3, 3 al cuadrado me va a quedar 9, con este menos de acá menos 9. Entonces arriba no se me anula, entonces solo son los valores que me anulan aquí. O sea, sería x igual más menos 3. Esos son los valores críticos. Los puntos de inflexión aquí serían el 0, este, porque me anula lo de arriba. Otro valor que me anula aquí sería, bueno, no hay ningún valor que yo al elevarlo al cuadrado me cancele el 27. Necesitaría raíz de menos 27, entonces este no se puede. Y luego aquí el valor que me anula sería el 3 y menos 3. Ah, vean qué interesante, muchachos. Punto crítico y punto de inflexión están coincidiendo, ¿verdad? Vamos a ver por qué será. ¿Está bien? Entonces, ya tengo todo mundo. Sería el 0 y el más menos 3. Entonces, vamos a hacer un análisis completo. Sería de este lado. F, no, perdón, menos x al cuadrado y menos 9. Y x al cuadrado menos 9 al cuadrado. Eh, ujú. Los puntos críticos serían el menos 3 y el 3. Este no se anula nunca y siempre es negativo. Porque tengo un menos al frente, entonces todo siempre será negativo. Este se anula aquí, pero no importa dónde se anule, está elevado al cuadrado. Entonces siempre será positivo. Venga, interesante. Entonces menos, menos, menos. O sea, significa que la función es siempre decreciente. ¿Ok? Veamos a ver qué pasa con los puntos de inflexión. Con los puntos de inflexión sería 2x, x al cuadrado más 27. Bueno, ese no se anula, entonces si quieren lo pueden poner, si quieren no. X menos 3 a la 3, x más 3 a la 3 y la segunda derivada. Menos 3, 0 y 3. Este se anula en 0.
nunca se anula. Este se anula en 3 positivo y este se anula en 3 negativo. Ah, pero estos son restricciones, muchachos, ¿verdad? De hecho, Willas, a mí se me olvidó decirles, estos también son restricciones, entonces doble rayita, ¿verdad? Significa que van abiertos. Ok, entonces menos, menos, más, más. Este siempre es positivo porque x al cuadrado más 27 es siempre positivo. Cuando elevamos a la 3 es lo mismo que lo que está adentro, entonces sería menos, 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 más, menos, más, más, más. Y entonces aquí va a quedar menos, más, menos, más. Entonces vamos a hacer una tabla resumen de esto para ver cuál sería el comportamiento de la función. ¿Ok? Porque entonces aquí yo podría tener que decrece, la función decrece en todo su dominio. ¿En qué momento dejaron de escucharme? Chicos, Vio los signos de la tabla, ¿cuál de las dos tablas, Cristian? la última. Ibas como por el x-3. Ay, qué madre, nos faltó un montón. Vamos a borrar entonces eso. ¿Qué les decía entonces? Cuando está elevado a la 3 o a un grado impar, es lo mismo que solo analizamos lo que está dentro. Entonces, porque el grado 3 me colabora con los signos. Entonces, este se comporta igual, menos, menos, más. Y este también se comporta igual, menos, más, más, más. Entonces, aquí habrían 3 menos, sería menos, más, menos, más. Ahora sí, analicemos. La función es decreciente en todo su dominio. ¿Y cuál es todo su dominio? De R, excepto el más menos 3. ¿Dónde la función es cóncava hacia arriba? Es cóncava hacia arriba de menos 3 a 0, unión de 3 a más infinito. Y es cóncava hacia abajo en su complemento. De menos infinito a menos 3, unión de 3, perdón, de 0 a 3. ¿Ok? Perfecto. Entonces ya tengo los intervalos de monotonía y los intervalos de concavidad. Faltaría analizar sus, ¿cómo se llama? Sus asíntotas. Entonces, ya de hecho con esto muchachos, ya podemos hacernos un dibujo. Pero lo vamos a hacer con asíntotas para dibujarlo con las rectitas y toda la cosa. Entonces, asíntotas verticales. Candidatos. Los valores que están fuera del dominio porque me dan problemas, el más menos 3. Límite cuando x tiende a menos 3 de la función es x sobre x al cuadrado menos 9. ¿Sí era esa o era más? Sí. Entonces, bueno, eso me va a quedar em, menos 3 sobre 0. O sea, eso da menos infinito. Perfecto. Y límite, cuando x tiende a 3, eso va a quedar 3 sobre 0, o sea, positivo infinito. Voy a escribirlo. Menos 3 sobre menos 3 al cuadrado menos 9 sería menos 3 sobre 0, o sea, menos infinito.
¿verdad? O bueno, es que, ¿verdad? Depende. Si 0 por la derecha o 0 por la izquierda va a quedar más menos, ¿verdad? En realidad va a quedar infinito, muchachos, porque va a cambiar de signo, depende del cero. Ujú. O sea, donde uno vale menos, el otro vale más y así sucesivamente. ¿Ok? Perdón. Aquí sería positivo 3. Eso me va a quedar 3 sobre 0, o sea, infinito. ¿Por qué? Porque no sé el signo, porque yo no sé si es 0 por la derecha o 0 por la izquierda. Tendría que analizar el límite lateral. No importa. Lo importante es ambas son asíntotas verticales. X igual menos 3 y X igual 3. Perfecto. Asíntotas horizontales. ¿Qué hacemos? Límite cuando X tiende a menos infinito. O bueno, vamos a hacerlo general con infinito, muchachos. Me va a quedar X sobre X cuadrado por 1 menos 9 sobre X cuadrado. Entonces, ay, otra vez el puto límite. Este cancela con este. Entonces van a haber dos límites. Límite de menos infinito y límite de más infinito. Que es la misma función, entonces no pasa nada. Pero la diferencia es dónde se va a evaluar. Aquí este va a dar más infinito, este da 0, este da 0, este da menos infinito, entonces este da menos infinito y este da más infinito. No importa. No dio un valor, no dio un valor, no tiene, no tiene. Ah, no, no, sí tiene. Perdónenme, muchachos. Queda constante 1 sobre infinito, que eso da 0. Entonces sí tiene eh, asíntota horizontal, y igual 0. Perfecto. Ahora analicemos las asíntotas oblicuas. Entonces calculemos primero m, límite cuando x tiende a infinito de x sobre x al cuadrado menos 9 sobre x. Eso sería límite cuando x tiende a infinito de x sobre x a la 3 menos 9x. Eso me va a quedar como 0, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el grado mayor es el de abajo, pero si usted igual quiere verificarlo, pues saca factor común el más grande. Entonces, este anule, aquí me queda un x2. Este va para 0 y x2 va para infinito, entonces me va a quedar 0. Entonces, como m igual 0, no tiene asíntotas oblicuos. ¿Ok? Entonces podríamos dibujar, muchachos, los famosos puntitos. Aquí está el 0, aquí está, por ejemplo, el 3 y aquí está el menos 3. Aquí presenta una recta, perdón, una asíntota vertical y en y igual 0 presenta una asíntota horizontal. O sea, y si quieren lo puedo poner el eje X, que es el eje X, o sea, aquí sería. Y a manera de resumen, ¿qué obtuvimos? Vamos a poner los valores, muchachos.
que obtuvimos. El de la primera derivada, el de la segunda derivada, y así concluimos con la general. En la primera derivada, ¿qué tenemos? Tenemos todo mundo era menos, 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 menos. En la segunda derivada que obtuvimos, obtuvimos menos, más, menos, más. Entonces la función es decreciente y cóncava hacia abajo. Sería así. Decreciente, cóncava hacia arriba. Sería entonces así. Cóncava hacia arriba, perdón, muchachos, sería así. Ujú. Decreciente, cóncava hacia abajo otra vez, sería así. Decreciente, cóncava hacia arriba, sería así. Ujú. O sea, si lo ven, es la unión de los dos, muchachos, es así y así. Entonces, por eso, ¿dónde ambos es en común? Pues aquí, aquí, etcétera. Entonces, el dibujito quedaría más o menos como algo así. Ay, me salió muy chueco. Ujú. Más o menos así sería el bosquejo. ¿Dudas? Chicos, chicas. Bien, muchachos, entonces, si no hay más dudas, vamos a quedar por acá. Les agradezco su asistencia y nos veríamos la otra semana.